Señores, más temprano les decíamos a ustedes que nos estamos acercando a un momento que nos involucra a todos, ¿verdad? Que es la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera, que tiene muchísimos aspectos. Exactamente, sí. Aspectos que, para abordar, seguramente tenemos que aludir a la situación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque estamos todos, de alguna manera, aludidos o incluidos, mejor dicho, para utilizar el término de este programa, en esto que echa a andar a partir de las próximas semanas aquí en nuestro país. Hay un aspecto muy puntual que de alguna manera había estado incluido dentro de las promesas electorales del Frente Amplio de cara a estas elecciones pasadas, y tiene que ver con la rebaja de algunos puntos de IVA a algunas compras hechas mediante el uso de pagos con tarjeta de crédito y débito. Y concretamente, días atrás, desde el gobierno se anunció que a partir del 1 de agosto, las compras por montos menores a 40.000 unidades indexadas, es decir, unos 11.400 pesos al valor actual, realizadas mediante la utilización de tarjetas de débito o instrumentos electrónicos de pago, tendrán una deducción de 4 puntos del IVA, del impuesto valor agregado. En el caso de las compras hechas con tarjetas de crédito y los pagos a terceros, el descuento será de 2 puntos. Bien. Hay una sucesiva aplicación a raíz de a lo largo de los próximos años que vale la pena profundizar y que es solo un aspecto, Jorge, sí, de la Ley de Inclusión Financiera, que es pone en marcha un aparato muy complejo, ¿verdad?, que tiene que ver con todos nosotros, que tiene que ver con la utilización de la población de los instrumentos electrónicos de pago, pero también de cómo nos acercamos al sistema financiero. Sí, además hay que resaltar que todo esto va a significar un cambio fundamental, muy importante, en cientos de miles de trabajadores y jubilados que hasta ahora se encontraban fuera del sistema financiero, ¿verdad? Sí. Uno de los aspectos que precisamente la ley contempla, o que de la ley se puede desprender, es que habrá un más fácil acceso al crédito por parte de esa gente. Pero vamos concretamente a ingresar en el campo del conocimiento más profundo de este tema, en este diálogo que vamos a sostener con el responsable del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, el economista Martín Valcorba. ¿Cómo le va, Valcorba? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con toda la audiencia. No, gracias a usted, porque este es un tema que todavía está un poquito silenciado, ¿verdad? O por lo menos está oculto detrás de otros grandes temas que de pronto llaman la atención de la ciudadanía, pero que nos afecta, como decíamos al principio, a todos. Afectar no es la palabra, nos involucra a todos, ¿verdad?, de alguna forma. Vamos a hacer una presentación formal de qué, concretamente, en qué consiste esta ley. Bien, tal vez como punto de partida, digamos, plantear brevemente cuáles eran las preocupaciones que teníamos, que nos motivaron de alguna manera desde el gobierno a trabajar en estos temas desde fines del 2010 que estamos trabajando. Es decir, uno cuando analizaba la situación, el funcionamiento del sistema financiero, lo que veía era que Uruguay presentaba problemas importantes en materia de inclusión financiera. O sea, había muchos sectores de la población, fundamentalmente aquellos de menores ingresos y a nivel de las empresas, las micro y las pequeñas empresas, que tenían serias dificultades de acceso a los servicios financieros y que muchas veces cuando accedían lo hacían en muy malas condiciones. Eso por un lado. Por otro lado también observamos problemas y deficiencias en el funcionamiento del sistema de pagos. ¿Tienen un cálculo de cuántas, perdón por la interrupción, sí, pero tienen un cálculo de cuántas personas estarían incluyéndose en el sistema financiero de esta manera? Bueno, en realidad, digamos, no hay registros que nos permitan, digamos, manejar con exactitud esa información. Lo que sí, digamos, nosotros realizamos a fines del 2010 una encuesta cuando empezamos a trabajar estos temas y lo que surgía de la encuesta es que aproximadamente el 60% de la población en Uruguay tenía problemas de inclusión financiera y un 43% no tenía ningún tipo de contacto con las instituciones financieras. Ese es, digamos, el punto de partida. Y por lo tanto, digamos, empezamos a trabajar con dos grandes objetivos. Por un lado,
mejorar el funcionamiento del sistema de pagos, un tema que podemos analizar con un poco más de detalle cuando más adelante, cuando ustedes lo dispongan. ¿Cómo no? Y por otro lado, la universalización de derechos, que es, digamos, como el aspecto central en lo que tiene que ver con la inclusión. Cuando hablamos de inclusión financiera, nosotros estamos, digamos, la concebimos como una dimensión más del conjunto de medidas vinculadas a la inclusión social que desde el gobierno hemos venido impulsando. Es decir, el derecho a poder acceder en igualdad de condiciones a los servicios financieros, y no solo acceder, sino también tener las posibilidades de una efectiva utilización de estos servicios, va en la dirección de la integración social, de la inclusión social y también de la democratización del sistema financiero. Por lo tanto, ese es como uno de los grandes objetivos que nos hemos trazado. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía, y en función de eso es que hemos implementado una serie de medidas. Dentro de esas medidas está el pago de sueldos, jubilaciones y beneficios sociales a través de medios electrónicos. No necesariamente a través de una cuenta bancaria, porque también el proyecto, la ley de inclusión financiera, digamos, tuvo especial cuidado en generar condiciones para que todos los actores, no solo los bancos, sino otros actores no bancarios, puedan participar de la prestación de estos servicios. Pero por lo tanto, si lo que se genera con la ley es la posibilidad de que todos los trabajadores, todos los jubilados, todos quienes cobran beneficios sociales, tengan acceso a un medio de pago electrónico, sea esta una cuenta bancaria o un instrumento de dinero electrónico, y lo que es más importante, es decir, que el acceso no tenga ningún costo para el trabajador o para el jubilado. O sea, no puede tener costos ni de apertura, ni de mantenimiento, ni exigencia de saldos mínimos, y al mismo tiempo la ley establece un conjunto de beneficios y servicios básicos a los cuales los trabajadores y los jubilados van a tener derecho a acceder sin ningún tipo de costo. ¿Cuáles son estos últimos, Valcorba? Bueno, digamos, cuando uno accede a un instrumento electrónico, puede ser una tarjeta de débito o sí, un instrumento de dinero electrónico, por ejemplo, una tarjeta prepaga en la cual cobra el sueldo, va a tener derecho, obviamente, a poder realizar todas las consultas de los saldos que tienen, digamos, del saldo que le queda en ese instrumento sin ningún tipo de costo. Va a poder utilizar ese instrumento, digamos, ese medio electrónico para pagar en el comercio también sin ningún tipo de costo. Va a poder realizar hasta 5 extracciones como mínimo de efectivo sin costo. Y un tema que para nosotros es muy importante también es la posibilidad de realizar hasta 8 transferencias interbancarias entre distintos instrumentos electrónicos también sin costo. Hay mucha gente que hoy, por ejemplo, de repente... Mensuales se está hablando, ¿verdad? En todos los casos son movimientos mensuales. Bien. Muchas veces tenemos, digamos, la necesidad de transferirle fondos, por ejemplo, si, digamos, una familia que tiene en el interior, que tiene sus hijos estudiando en Montevideo, que le tienen que girar dinero. Claro. Eso significa muchas veces costos para las personas. Bueno, a través de estos instrumentos van a poder realizar hasta 8 transferencias sin ningún tipo de costo por mes. Básicamente ese es el paquete básico de servicios asociados a estos instrumentos que, como decían, no van a tener costo alguno para los trabajadores. ¿El sistema financiero está preparado para esto? Bueno, digamos, el sistema se ha venido preparando desde que empezamos a trabajar esto desde fin del 2010, tanto, digamos, los actores tan públicos y privados, los actores bancarios y no bancarios que participan en el mercado, como también el Banco Central como regulador y desde el Ministerio como también como generador de políticas. Es decir, hoy tenemos un marco legal que nos permite a nosotros crear las condiciones para que esto funcione adecuadamente. El Banco Central ha desarrollado instrumentos y regulaciones que también generan condiciones para que esto opere. Por ejemplo, esto va a requerir mucho intercambio de información entre los bancos. Sí. Y hace 3-4 años esa plataforma tecnológica no estaba desarrollada. Hoy el Banco Central reglamentó el funcionamiento de lo que se conoce como las cámaras compensadoras. En base a ese reglamento ya se ha autorizado el funcionamiento de algunas de estas cámaras, que son los mecanismos por los cuales se pueden concretar todas este tipo de operativas. O sea que el sistema financiero está preparado, se está preparando además, porque esto es una de las características que tiene la ley, es una clara gradualidad en su implementación, a los efectos de que también digamos, el conjunto de medidas que implican transformaciones muy, muy importantes se vayan dando en el tiempo con la cadencia necesaria para que la implementación no genere ningún tipo de dificultad. Por lo tanto, tanto en lo que tiene que ver con la preparación que se han venido desarrollando los actores y el Banco Central y el propio gobierno en estos años, como la propia gradualidad de la ley,
permite una implementación de las distintas medidas que están previstas en la ley sin ningún tipo de complicación. En la vida comercial, Valcorba, no estoy hablando, por ejemplo, de los locales de venta que hoy pueden tener, digamos, todas las maquinitas necesarias, todos los aparatos necesarios para cubrir una exigencia de esta naturaleza. Pero estoy pensando, por ejemplo, pequeños almacenes, lugares de barrio, sitios comerciales que hasta el momento han estado un poco alejados concretamente de la utilización, ¿verdad?, de todo sistema que es más moderno, que implica además también una inversión en lo, supongo yo, no sé si, por ejemplo, las máquinas a través de las cuales se verifica si nuestra tarjeta de crédito está con crédito disponible o no, por ejemplo, tiene un costo concretamente para el comerciante o si directamente la empresa se lo entrega. Sí, ese es un muy buen punto y que ha sido una preocupación que desde el gobierno hemos tenido digamos, desde que comenzamos a trabajar estos temas. Nosotros identificamos una serie de obstáculos, barreras que tenían los comercios, en particular los comercios más pequeños, para poder acceder a esta tecnología. Que también es importante, la tecnología de utilización de los medios de pago electrónicos, que también es importante tener presente que el mercado, la propia dinámica de funcionamiento de la economía, aún sin la ley de inclusión financiera, iba a ir en la dirección de una mayor utilización de estos medios de pago, porque es lo que sucede en el mundo. Uruguay está bastante retrasado en este Totalmente. Pero cuando uno va a la región y, por ejemplo, digamos, si uno va a Brasil, se va a encontrar que hasta los propios vendedores ambulantes muchas veces utilizan los POS, que son los aparatitos por los cuales uno paga con una tarjeta para hacer el cobro de las ventas, ¿no? Entonces, en las Uruguay ferias. En las ferias, o sea, realmente Uruguay estaba muy retrasado en eso. ¿Y qué era lo que podía, digamos, lo que iba a suceder? Si nosotros no hacíamos nada, si no éramos proactivos en impulsar ciertas medidas, la evolución de esta tecnología seguramente pudiera afectar o de alguna manera generar problemas de inclusión en los pequeños comercios, porque efectivamente había barreras que impedían a los pequeños comercios o que dificultaban a los pequeños comercios acceder a esta tecnología. Por ejemplo, estaba el costo del arancel, o sea, el costo que los comercios le tienen que pagar al emisor del medio de pago, el plástico, la tarjeta de débito o de crédito, por la utilización de esa tarjeta como medio de pago. Eso, cuando empezamos a trabajar estos temas, el arancel máximo que se le cobraba a los comercios era de un 7%, que era un nivel muy elevado cuando uno lo compara con lo que es la realidad en otros países similares a Uruguay. No tenemos por qué irnos a países desarrollados. A partir, digamos, ese era uno de los problemas. Se empezó a trabajar con los emisores. También hubo alguna iniciativa legal que apuntaba a resolver estos temas, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Los emisores llegaron a un acuerdo por el cual ese arancel, por ejemplo, en el caso de la tarjeta de débito, se bajó el arancel máximo de ese 7% que se cobraba antes a un 2,5%, que es el arancel que existe hoy. Y con un compromiso que, a medida que se vaya aumentando, y un compromiso que está documentado con valores concretos, a medida que se vaya aumentando la utilización de las tarjetas de débito, este arancel va a seguir bajando hasta un 1,5 como arancel máximo, lo cual nos ubicaría en niveles que son muy buenos en la comparación regional. Por lo tanto, ese fue uno de los aspectos que se apuntó para de alguna manera facilitar a los pequeños comercios, porque era quienes pagaban esos aranceles más altos, porque los comercios grandes tienen otra capacidad de negociación. Y por otro lado, también se generaron un conjunto de incentivos para promover la instalación de POS con contrapartidas para el comercio en términos de un menor costo de arrendamiento de las maquinitas. O sea, los comercios no tienen por qué comprar el aparato, las empresas que brindan ese servicio lo arriendan. Bien. Y digamos, en el marco de este programa de promoción para la instalación de los POS, se estableció un arrendamiento máximo que anda aproximadamente en torno a los 300 pesos para el aparato más sencillo, 300 pesos mensuales. Pero al mismo tiempo desde el gobierno implementamos un conjunto de subsidios para los pequeños comercios que implicaron que durante el año pasado, por ejemplo, el subsidio alcanzaba el 100% del costo del arrendamiento, con lo cual el comercio no pagaba nada del arrendamiento mensual. Este año el subsidio es del 70%, por lo tanto el comercio solo está pagando el pequeño comercio está pagando el 30% del costo del arrendamiento, y el año que viene el subsidio se reduce al 40%. O sea, es un programa gradual que
apuntó a facilitarle a los pequeños comercios el acceso a esta tecnología. Y de hecho, los resultados han sido muy satisfactorios. En los últimos 2-3 años se duplicó la cantidad de comercios de POS que hay en la economía, y ese crecimiento estuvo centrado fundamentalmente en el interior de la República y en los pequeños comercios, que eran las dos áreas en las cuales teníamos un mayor retraso. Por lo tanto, digamos, todavía queda mucho por avanzar en ese sentido, sí. Digamos, la idea es que, junto con el decreto que estamos prontos por emitir reglamentando la rebaja del IVA, también estemos reeditando el programa de promoción para la instalación de POS con foco en los pequeños comercios, y también un tema que a nosotros nos parece que es muy importante, que es un decreto que reglamente la interoperabilidad de los POS. ¿Cuál es la situación? Hoy, muchas veces, un comercio que quiera aceptar todas las tarjetas tiene que tener más de un POS. Sí. Porque ahí hay barreras que algunos POS no aceptan tarjetas y ciertas tarjetas no permiten que esas tarjetas pasen por otros POS. Por lo tanto, Sí. eso le duplica el costo al comercio. Si no, para aceptar todas las tarjetas tengo que tener 2 POS, ya los costos se duplican. Por lo tanto, también estamos preparando un decreto que permite que con un único POS se puedan aceptar todas las tarjetas. Bien. Valcorba, una de las ideas, no sé si será una de las ideas, pero me parece que uno de los hechos prácticos, consecuencias prácticas, ¿verdad?, de todo este nuevo sistema va a ser la lenta desaparición, no digo que va a desaparecer, pero el uso cada vez menos frecuente de dinero líquido. Sí, digamos, ese es uno de los objetivos, de alguna manera, promover la sustitución del efectivo por medios de pago electrónico que son más eficientes, más cómodos para la población y más seguros también, ¿no? Es decir, más cómodo porque, por ejemplo, quienes hoy ya de repente cobran a través de una cuenta bancaria y tienen una tarjeta de débito, muchas veces ni siquiera saben que la tarjeta con la cual van al cajero automático a retirar dinero, Sí. esa misma tarjeta es una tarjeta de débito que podrían utilizar en el comercio directamente y ahorrarse el tener que ir al cajero, retirar el dinero y andar con el dinero en el bolsillo o en la cartera. Entonces, es más cómodo porque le evita tener que ir al cajero, es más seguro porque no manejamos tanto efectivo, es más seguro también para el comercio, porque en la medida que hay menos efectivo, eso contribuye a mejorar las condiciones de seguridad. Y si esto lo atamos al hecho de que, a partir de lo que prevé la ley, todos los uruguayos, todos los trabajadores, todos los jubilados, todos quienes reciban asignaciones familiares o otros tipos de beneficios, van a tener derecho a tener un medio de pago electrónico, uno puede pensar la posibilidad que, por ejemplo, algunos comercios que trabajan en horario nocturno, pensemos en una estación de servicio, Bien. pueda resolver, decir, bueno, nosotros a partir de una determinada hora no aceptamos efectivo, porque todo el mundo va a tener un medio electrónico con el cual poder hacer ese pago. Claro. Que no implica usar una tarjeta de crédito. Nosotros acá no estamos promoviendo la tarjeta de crédito, sino que estamos promoviendo la tarjeta de débito Sí. como sustituto del efectivo. Porque no implica financiamiento, no implica crédito, es utilizar el dinero que yo ya tengo, que en lugar de tenerlo en la billetera o en la cartera o en el bolsillo, lo tengo en un instrumento electrónico y lo uso directamente para pagar. Por lo tanto, es posible pensar, no en la eliminación del efectivo, porque Sí. eso ni siquiera en los países más desarrollados funciona así, pero sí en una gradual sustitución y en algunos casos asociados a temas de seguridad pensar en sí la limitación al uso del efectivo, al menos por ejemplo en determinadas franjas horarias, lo cual podría significar también una contribución a las condiciones de seguridad en las cuales digamos, trabajan muchos compatriotas. Ahí está. Valcorba, ¿esta tarjeta de débito va a tener solo alcance nacional? Bueno, eso, digamos, nosotros... uno de Porque las muchos viajeros últimamente han tomado la opción, por ejemplo, de ir depositar dinero antes de un viaje y llevar su tarjeta de débito, bien digo, ¿verdad? Que es una manera de sentirse más seguros, como usted dice, la no posesión de billetes encima siempre significa, digamos, una posibilidad mayor de tener una defensa frente a los problemas de inseguridad que se puedan ir generando. ¿Esta tarjeta de crédito puede tener también ese funcionamiento o es algo que todavía está pendiente? Yo le diría que, digamos, en última instancia va a depender de las características del instrumento que emita cada emisor, pero la situación al día de hoy es que todas las tarjetas de débito que se manejan asociadas, por ejemplo, al cobro de sueldos, son tarjetas internacionales, que se pueden utilizar en el exterior. Y seguramente esa sea también la tendencia general. O sea,
Hoy la tarjeta con la cual vamos al cajero automático a retirar dinero, la podemos usar en los comercios aquí en nuestro país y también la podemos utilizar en comercios en otros países o también en cajeros en otros países para retirar efectivo. Así es. Entonces, eso funciona así y es posible que algún emisor decida emitir un instrumento diferente, digamos, tendría la posibilidad de hacerlo, pero en la medida que va a estar ofreciendo un instrumento distinto y de menor calidad, seguramente la gente no lo elija, porque ese es otro de los elementos importantes que para nosotros tiene, otro de los componentes importantes que tiene la Ley de Inclusión Financiera, que es que hasta ahora quien decidía dónde pagaba el sueldo y con qué instrumento se hacía era el patrón. Y los trabajadores, digamos, simplemente tenían que adaptarse a la decisión de su patrón. La ley le da el derecho al trabajador de elegir, digamos, en qué institución cobrar el sueldo y con qué instrumento. Ajá. Por lo tanto, digamos, ahí se va a generar un cambio en la lógica de funcionamiento de la competencia en el sistema financiero. Hoy, las instituciones financieras muchas veces lo que hacen es ofrecerle beneficios y mejores condiciones a las empresas para quedarse con el pago de los sueldos de sus trabajadores. Claro. Por lo tanto, quien se apropia de los beneficios es la empresa. En la medida que la soberanía de la elección se traslada al trabajador, las instituciones van a tener que poner el foco en los servicios y digamos, en la calidad de los servicios que le ofrecen al trabajador, porque el trabajador va a ser quien elija. Y va a tener el derecho de cambiarse. Por lo tanto, eso va a cambiar la lógica de la competencia en beneficio del usuario final de todos estos medios de pago. Por lo tanto, eso va a generar un proceso por el cual también los servicios y las distintas ofertas que planteen las instituciones que ofrezcan el servicio de pago de sueldos y jubilaciones vaya en la dirección de mejorar y digamos, ofrecer servicios de mejor calidad para el usuario. Claro. Estaba pensando, Valcorba, que cuando tenemos dinero en el bolsillo, cuando cobramos, cada cual tiene su propia conducta frente a las responsabilidades que debe tener, ¿verdad? Que ha asumido, las obligaciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay una manera, digamos, de administrar ese dinero. Con la tarjeta vamos a tener que adquirir una nueva cultura, es decir, la cultura también de la responsabilidad, por supuesto, pero una cultura en donde el dinero no está en nuestro bolsillo, sino que está en la tarjeta, y eso significa, digamos, una administración que vaya tomando en cuenta las obligaciones que a medida que pasa el mes debemos cumplir. ¿Está clara la pregunta? Sí, correcto. Digamos, una aclaración, es decir, en realidad, con las tarjetas de débito, con los instrumentos de dinero electrónico, digamos, solo se va a poder utilizar el dinero que se tiene. O sea, no es que yo consuma y me esté por eso mismo, endeudando. Exactamente. Digamos, es simplemente, en lugar de tenerlo en la billetera, lo tengo exacto. En un medio electrónico. Entonces, claro, uno se tiene que adaptar, correcto, digamos, cambian los hábitos y uno va a tener que ir acostumbrándose a esa nueva realidad. Pero en definitiva, cuando uno hace una transacción, cuando uno retira efectivo de un cajero con esos instrumentos, le va a aparecer el saldo. Entonces yo no voy a tener los billetes en la billetera o guardados abajo del colchón, lo que voy a tener es un papelito que me va a informar cuál es el saldo de dinero que a mí me queda después de cada transacción. Uh-huh. Con lo cual, uno lo que tiene que sustituir es el control en función de ver los billetes por el control en función de lo que es el saldo que efectivamente nos está quedando en la cuenta. Sí. En una cuenta en una institución financiera o en un instrumento de dinero electrónico. Entonces, digamos, el control, la posibilidad de control va a existir y digamos, la limitación a que esto no significa un instrumento que le permitan endeudarse y consumir sin tener los fondos también. Es decir, por eso a nosotros nos parece importante distinguir lo que son las tarjetas de crédito sí. y las tarjetas de débito. O sea, una tarjeta de crédito implica que yo puedo comprar sin tener el dinero, porque me están financiando. Y yo después lo voy a tener que pagar. La tarjeta de débito es un instrumento por el cual yo estoy utilizando el dinero que tengo. Y digamos, no hay nadie que me esté financiando ni prestando dinero. Estoy usando mi dinero. Lo único que en lugar de tenerlo con los billetes encima, físicos míos, lo que tengo es un instrumento electrónico por detrás del cual están esos billetes almacenados. Bien. Por supuesto, sí, hay quien nos pregunta aquí de la audiencia si concretamente se puede convertir
lo acreditado en nuestra tarjeta de débito, ¿verdad? Concretamente se puede retirar todo el dinero de una, como si fuera, digamos, como se cobra un salario hoy, ¿verdad? Se va a poder retirar el dinero, eso, digamos, siempre la posibilidad de retirar el dinero en efectivo va a existir, dependiendo de lo que quiera hacer la persona. Lo podrá retirar todo junto, lo podrá ir retirando a medida que lo necesite, y seguramente, digamos, la experiencia que cuando, por ejemplo, digamos, las personas que comenzaron a cobrar su dinero a través de cuentas electrónicas, a través de cuentas bancarias, por ejemplo, los propios jubilados, cuando el Banco República ofreció ese servicio, la primera reacción en un primer momento fue retirar todo el dinero. Y luego, digamos, con el tiempo, fuimos todos aprendiendo, porque, digamos, a mí también me pasó cuando empecé a cobrar a través de estos medios de pago, que no era necesario, que era preferible dejar el dinero ahí y no andar con el dinero encima, que el dinero estaba, digamos, de alguna manera salvaguardado, porque hay una serie de disposiciones legales que hoy ya existen y que la Ley de Inclusión Financiera la refuerza, que dan garantías a los trabajadores de que ese dinero va a estar, digamos, salvaguardado y que no corre ningún tipo de riesgo. Bien. Por lo tanto, el dinero va a estar, no va a ser necesario retirarlo, y seguramente eso sean temas que cada uno se vaya acostumbrando y familiarizando a medida que lo vaya utilizando, que vaya, digamos, acostumbrándose y teniendo confianza en que ese instrumento realmente funciona y que por lo tanto no es necesario ir a retirar el efectivo. Una vez que dejamos la institución financiera, el banco, etcétera, ¿cada cuánto tiempo lo podemos cambiar en caso que estemos insatisfechos con el servicio que se brinda allí? Digamos, habiendo aprendido de la realidad de las mutualistas y lo que fue, digamos, muchas veces las propias AFAPs, donde existían una industria del traspaso, la ley permite la modificación, el cambio del lugar donde uno eligió cobrar, pero tiene que haber una permanencia mínima de un año. O sea, yo elegí una institución, un medio de pago, estoy un año y si no estoy satisfecho voy a poder cambiar. Pero a los efectos de evitar esa industria del traspaso que no favorece a nadie, que no beneficia a nadie, termina siendo un costo que termina asumiendo toda la sociedad, porque hay comisiones por detrás y demás, es que no se permite los cambios en todo momento del tiempo. Hay una permanencia mínima de un año. Claro. Esto pone, echa a andar, mejor dicho, el próximo 1 de agosto, ¿verdad? Correcto. En lo que tiene que ver con la rebaja del IVA, sí. Comienza a operar a partir del 1 de agosto. Hay, digamos, tres situaciones diferentes respecto a los puntos de IVA que se van a devolver. Ajá. Como ustedes comentaban en la introducción, para las transacciones que se paguen con tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico por debajo de 11.400 pesos, es un monto que está establecido en unidades indexadas, pero que aproximadamente son esos 11.400 pesos, cada transacción que individualmente se realice por un importe menor a ese valor va a tener una devolución de 4 puntos de IVA, tanto sobre la tasa básica como sobre la tasa mínima. O sea, la tasa de 22 puntos pasará a 18 y la tasa de 10 puntos pasará a 6. Esas mismas transacciones por debajo de ese importe que se paguen con tarjeta de crédito va a tener una devolución de 2 puntos, tanto en la tasa del 22 como en la del 10, y las operaciones por encima de los 11.400 pesos que se paguen con tarjetas de débito, con instrumentos de dinero electrónico o con otros instrumentos análogos como puede ser pagos por internet, pagos online, en ese caso la rebaja va a ser de 2 puntos de IVA, tanto sobre la básica como sobre la mínima. Esas son las tres situaciones, los tres esquemas que comienzan a implementarse a partir del 1 de agosto. Fantástico. ¿Quedó algo que especialmente quiera decir, Valcorba? Seguramente va a haber muchas preguntas y de pronto tenemos otra vez que fastidiarlo más cercano a la fecha con respecto a este tema, ¿verdad? Incluso para responder las preguntas de la audiencia. Pero, ¿quedó algo específicamente importante que usted quiera expresar? Digamos, yo creo que pudimos hacer una cobertura más o menos general de la ley. Para nosotros, digamos, quedan aspectos sobre los cambios en el sistema de pagos, pero que tal vez
podamos dejarlo porque hay muchos casos, muchos hay mucha casuística. Mucha casuística a contemplar. Está también un programa de promoción del ahorro, que es otra de las preocupaciones que teníamos en cuanto a que esto, no solo apunta a transformar el sistema de pagos de la economía y a generarle derechos a la población de poder acceder a instrumentos de ahorro, instrumentos a servicios financieros, sino en particular también contribuir a promover la cultura del ahorro. Y la ley crea un programa de promoción del ahorro para los jóvenes, para el acceso a la vivienda, que le permite, en particular a aquellos jóvenes que tienen menor capacidad de ahorro, poder llegar a beneficiarse con un subsidio de hasta el 30% del monto ahorrado. Es un programa que va a estar vigente durante 4 años y que ese subsidio, ese premio por el ahorro, se va a configurar con al menos 18 meses de ahorro que el trabajador joven pueda desarrollar durante esos 4 años como mínimo, y siempre y cuando esos ahorros se destinen a una solución habitacional, que no necesariamente ni principalmente tiene que ser la compra de un inmueble, puede ser el acceso a un contrato formal de alquiler o el acceso a alguno de los programas de vivienda que desarrolla el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda. Bien. Y eso nos parece que también es un componente importante porque es la otra pata fundamental de todo esto, que de alguna manera también es un rezago que tenemos en nuestro país, con niveles de ahorro que no siempre son lo elevado que sería bueno que fueran, y muchas veces también en eso influye la ausencia de instrumentos que le permitan a la población ahorrar en montos pequeños. Y bueno, Bien. Este programa de alguna manera va a estar promoviendo y facilitando que los jóvenes puedan ahorrar aún en montos muy pequeños y que al mismo tiempo reciban un premio si ese ahorro se destina para el acceso a una solución de vivienda. Al economista Martín Valcorba, responsable del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, gracias por este tiempo, ha sido muy gentil, que tenga buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes para cualquier otro momento que quieran. La seguimos. Sí, bueno. Sí, sobre todo más cercano al tiempo, ¿verdad? A la fecha de aplicación de esta ley. Que tenga una buena jornada. Igualmente para ustedes.